En su ensayo sobre el sufrimiento del mundo, incluido en estudios sobre el pesimismo, Schopenhauer escribe lo siguiente: a menos que el sufrimiento sea el objeto directo e inmediato de la vida, nuestra existencia debe fracasar por completo en su propósito. Es absurdo considerar que la enorme cantidad de dolor que abunda por todas partes en el mundo, y que tiene su origen en las necesidades y exigencias inseparables de la vida misma, no sirva para ningún propósito y sea el resultado del mero azar. Cada infortunio particular, cuando ocurre, parece sin duda algo excepcional, pero el infortunio en general es la regla. No conozco mayor absurdo que el sostenido por la mayoría de los sistemas filosóficos al declarar que el mal tiene un carácter negativo. El mal es precisamente lo que es positivo, hace sentir su propia existencia. Es el bien lo que es negativo, en otras palabras, la felicidad y la satisfacción siempre implican algún deseo satisfecho y algún estado de dolor llevado a su fin. Aquí encontramos otra formulación del eje central de la filosofía práctica de Schopenhauer. El dolor y el sufrimiento son reales, son el elemento positivo de la vida que verdaderamente existe, mientras que la felicidad y el placer son hechos negativos, definidos en relación con esa existencia positiva. Olvidar esto, o vivir dentro de una filosofía optimista y fantasiosa, es orientarse de manera equivocada respecto del mundo real en el que vivimos. Para Schopenhauer, a menos que hagamos del sufrimiento el objetivo directo e inmediato de nuestra vida, a menos que lo coloquemos en el centro de aquello que vamos a experimentar, encontraremos la vida absurda. Él continúa: esto explica el hecho de que, por lo general, encontremos el placer mucho menos placentero de lo que esperábamos, y el dolor mucho más doloroso. Se ha dicho que el placer en este mundo supera al dolor, o que al menos existe un equilibrio entre ambos. Si el lector desea comprobar rápidamente si esta afirmación es verdadera, que compare los sentimientos respectivos de dos animales, uno de los cuales está comiendo y el otro está siendo comido. Aquí el pesimista alemán aborda nuestra experiencia subjetiva del placer y del dolor. Generalmente encontramos que los placeres de la vida son buenos, pero no tan buenos como esperábamos, mientras que los dolores de la vida son mucho más dolorosos de lo que hubiéramos deseado. Y luego aparece esta observación: se piensa comúnmente que existe más placer que dolor en el mundo, o al menos que hay un equilibrio, pero la verdad es exactamente lo contrario. Hay muchísimo más dolor y sufrimiento en el mundo que placer. La imagen es clara: dos animales, uno que haya un cierto goce en el acto de alimentarse y otro que padece al ser devorado. La magnitud del sufrimiento del segundo es inmensamente mayor que la magnitud del placer del primero. Schopenhauer escribe: la mejor consolación en la desgracia o en cualquier tipo de aflicción será el pensamiento de otras personas que se encuentran en una situación aún peor que la nuestra. Esta es una fuente de consuelo accesible a todos, pero ¿qué destino tan terrible implica esto para la humanidad en su conjunto? Somos como corderos en un campo, sostenidos bajo la mirada del carnicero, que elige primero a uno y luego a otro como su presa. Así sucede que, en nuestros días buenos, todos somos inconscientes del destino funesto que puede aguardarnos en cualquier momento: enfermedad, pobreza, mutilación, pérdida de la vista o de la razón. No poca parte del tormento de la existencia reside en que el tiempo nos presiona continuamente, sin dejarnos tomar aliento, persiguiéndonos siempre como un capataz con un látigo. Schopenhauer nos ofrece otra idea. Aunque la experiencia del sufrimiento puede ser ignorada por el individuo mientras no está sufriendo, y uno puede fingir que el dolor venidero no es algo que deba preocuparle, disfrutando de momentos de placer o al menos de alivio del dolor, la situación colectiva de la humanidad es terrible. Colectivamente, la condición humana es espantosa, individualmente, es soportable. Pero la desgracia tiene su utilidad, pues la presión es necesaria. Así como nuestro cuerpo estallaría si se eliminara la presión de la atmósfera, del mismo modo, si la vida de los hombres se viera liberada de toda necesidad, dificultad y adversidad, si todo lo que emprendieran tuviera éxito, se inflarían tanto de arrogancia que, aunque no estallaran, ofrecerían el espectáculo de una insensatez desenfrenada. Puedo añadir que cierta cantidad de cuidado, dolor o preocupación es necesaria para todo hombre en todo momento. Un barco sin lastre es inestable y no avanza en línea recta. Es seguro que el trabajo, la inquietud, el esfuerzo y la dificultad constituyen el destino de casi todos los hombres a lo largo de su vida entera.
Pero si todos los deseos se cumplieran tan pronto como surgieran, ¿cómo ocuparían los hombres su vida? ¿Qué harían con su tiempo? Si el mundo fuera un paraíso de lujo y comodidad, una tierra que manara leche y miel, donde cada uno obtuviera rápidamente a su pareja sin dificultad alguna, los hombres morirían de aburrimiento y se ahorcarían, o bien habría guerras, masacres y asesinatos, de modo que, al final, la humanidad se infligiría a sí misma más sufrimiento del que ahora tiene que aceptar de manos de la naturaleza. Otra afirmación audaz: la desgracia es como la presión atmosférica que nos mantiene unidos. Si todos nuestros deseos fueran satisfechos, nos volveríamos locos, o algo peor. Si toda la humanidad experimentara de repente prosperidad, comodidad y facilidad absolutas, los hombres enloquecerían, comenzarían a matarse entre sí, se suicidarían, cometerían violencia, masacres y asesinatos, infligiéndose finalmente mucho más sufrimiento del que la naturaleza les impone en el curso normal de las cosas. Tal vez sea algo digno de reflexión en una época de prosperidad acompañada de una profunda infelicidad. En la juventud temprana, cuando contemplamos la vida que se avecina, somos como niños sentados en un teatro antes de que se alce el telón, llenos de entusiasmo y esperando ansiosamente que comience la obra. Es una bendición que no sepamos lo que realmente sucederá. Si pudiéramos preverlo, habría momentos en los que los niños parecerían prisioneros inocentes condenados no a muerte, sino a la vida, todavía inconscientes de lo que significa su sentencia. Sin embargo, todo hombre desea alcanzar la vejez, es decir, un estado de la vida en el que pueda decirse: hoy es malo, mañana será peor, y así sucesivamente, hasta llegar a lo peor de todo. Aquí el pesimista alemán vuelve a sonar amargo, pero nos ofrece un retrato claro. Los niños esperan con ilusión el comienzo de la vida, sin saber lo que les espera. Desde la sabiduría de la vejez, se entiende que esa alegría brota de la ignorancia del futuro. A pesar de todo, ningún hombre desea poner fin a su vida, todos desean seguir soportando lo que puedan soportar. Si intentas concebir, de la manera más aproximada posible, cuánta miseria, dolor y sufrimiento de todo tipo soporta la tierra sobre la que brilla el sol en su curso, admitirás que sería mucho mejor si, tal como sucede en la luna, el sol no pudiera hacer surgir aquí los fenómenos de la vida, y si la superficie permaneciera, como allí, en un estado cristalino. En cualquier caso, incluso si las cosas te han ido razonablemente bien, cuanto más tiempo vivas, con mayor claridad sentirás que, en conjunto, la vida es una decepción, más aún, un engaño. Tenemos que aceptar que estas son afirmaciones duras. La cantidad de miseria, dolor y sufrimiento en la tierra debería llevarnos a pensar que habría sido mejor que la tierra fuera tan carente de vida como la luna y tan libre de sufrimiento como ella. Incluso si uno se las arregla razonablemente bien, cuanto más envejece, más siente que la vida es, en cierto modo, una decepción y un engaño, que se nos prometió y se esperó más de lo que realmente se obtuvo. Schopenhauer desarrolla esta idea recurriendo a dos casos hipotéticos. Si dos hombres que fueron viejos amigos en su juventud vuelven a encontrarse cuando ya son ancianos, después de haber estado separados durante toda una vida, el sentimiento principal que experimentarán al verse será el de una completa decepción con respecto a la vida en su conjunto. Sus pensamientos se remontarán a aquel tiempo temprano en el que la vida parecía tan hermosa, extendida ante ellos bajo la luz rosada del amanecer, prometía tanto y, sin embargo, cumplió tan poco. Este sentimiento predominará de tal modo sobre cualquier otro que ni siquiera considerarán necesario ponerlo en palabras. Por ambas partes será asumido en silencio y constituirá el trasfondo de todo aquello de lo que hablen. Quien vive lo suficiente como para ver 2 o 3 generaciones, es como un hombre que se sienta durante un tiempo en la barraca de un ilusionista en una feria y presencia la función 2 o 3 veces seguidas. Los trucos estaban pensados para ser vistos una sola vez, y cuando dejan de ser una novedad y ya no engañan, su efecto desaparece. Aquí tenemos estos dos casos hipotéticos que el pesimista alemán utiliza para ilustrar la idea de que nuestra existencia es, en realidad, una especie de ondulación en lo que de otro modo sería mejor que permaneciera como un plano continuo, e ininterrumpido, de no existencia. Dos viejos amigos se reencuentran tras toda una vida, y lo que se vuelve dominante en la vida emocional de ambos es la sensación de que la vida ha sido una decepción, al recordar lo que esperaban juntos cuando eran jóvenes y compararlo con lo que han logrado como hombres mayores.
Todo parece ser una decepción tan profunda que ninguno de los dos necesita expresarla con palabras, pero está presente como telón de fondo en todo lo que hacen mientras recuerdan y se ponen al día. El otro ejemplo, debo decir, es una imagen que permanece conmigo. Estas imágenes del teatro, de observar a los hijos y a los nietos, de ver a los jóvenes cuando uno ya es adulto, luego de mediana edad y finalmente anciano, y verlos levantarse llenos de esperanzas para el mundo y para su propia vida, es como presenciar un espectáculo de magia por segunda o tercera vez. Uno ya conoce los trucos, los demás no, y por eso siguen impresionados, atentos, fascinados. Al observarlo, uno puede pensar que sacar el conejo del sombrero fue divertido la primera vez, cuando no se sabía de qué se trataba, pero al verlo por tercera vez pierde todo encanto, e incluso se vuelve aburrido. Y aquí continúa Schopenhauer: la vida es una tarea que debe realizarse, y puede decirse que alguien ha vivido bien cuando ha cumplido esa tarea. Si la humanidad fuera traída al mundo únicamente por un acto de pura razón, difícilmente continuaría existiendo. Bastaría con que el hombre sintiera una compasión suficiente por la generación venidera para ahorrarle la carga de la existencia o, al menos, para no asumir en frío la responsabilidad de imponerle ese peso. La vida es una tarea que debe cumplirse. Cuando alguien llega al final de su vida, decimos que ha terminado su tarea. Su sufrimiento ha llegado a su fin. Ha quedado concluido, acabado, fuera de servicio, por así decirlo, y todo terminó para él. Es algo positivo poder decir esto de una persona. Y esta última afirmación, para mí profundamente inquietante, si los niños fueran traídos al mundo por pura razón, la simpatía y el reconocimiento del sufrimiento que las personas habrán de soportar conducirían a evitar tener hijos, con el fin de ahorrar a esa generación la carga de existir. Una cosa es que el pesimista alemán escribiera esto en la década de 1850, antes de la revolución del control hormonal de la natalidad de mediados y finales del siglo XX. Sin embargo, hoy podemos observar tasas de natalidad en descenso en nuestra propia época y contexto, y pensarlo a la luz de la intuición de Schopenhauer. A medida que las personas adquieren un control cada vez más racional y deliberado sobre la decisión de traer otros seres humanos a la existencia, el reconocimiento general del sufrimiento del mundo tiende a reducir el número de nacimientos. Esto resulta profundamente sombrío, tanto para cada uno de nosotros al evaluar nuestras propias vidas como para la especie humana en su conjunto, especialmente en aquellas sociedades con tasas de natalidad en rápido descenso, que ya están generando amenazas de desestructuración social y problemas económicos en un futuro cercano. Esta es solo una observación personal. En estas páginas finales del ensayo de Schopenhauer sobre los sufrimientos del mundo, comienza discutiendo la cosmología budista y zoroástrica, la teoría del universo y el lugar que ocupa en él el sufrimiento humano. Examinaremos lo que dice el pesimista alemán al respecto y luego, finalmente, concluye este ensayo con una defensa particularmente bella de la filosofía de vida del pesimismo, especialmente en términos de sus beneficios morales para quien se convierte en pesimista. Veamos ahora lo que escribe Schopenhauer. Los griegos consideraban el mundo y a los dioses como obra de una necesidad inescrutable, una explicación aceptable, con la que podemos contentarnos hasta encontrar otra mejor. Hormuz y Arimán son poderes rivales, en guerra constante, y eso no está mal. Pero que un dios como Jehová haya creado este mundo de miseria y aflicción por puro capricho, y porque disfrutaba haciéndolo, y luego alabara su propia obra y declarara que todo era muy bueno, eso no puede aceptarse en absoluto. Incluso si la afirmación de Leibniz de que este es el mejor de los mundos posibles fuera correcta, eso no justificaría a Dios por haberlo creado, pues Él es el creador no solo del mundo, sino de la posibilidad misma. El pesimista alemán continúa: hay dos cosas que hacen imposible creer que este mundo sea la obra lograda de un ser a la vez omnisciente, omnibenevolente y omnipotente. En primer lugar, la miseria que abunda en él por todas partes, y, en segundo lugar, la evidente imperfección de su producto más elevado, el hombre, que es una caricatura de lo que debería ser. Estas cosas no pueden reconciliarse con tal creencia. Por el contrario, son precisamente los hechos que respaldan lo que he venido diciendo, constituyen nuestra autoridad para ver el mundo como el resultado de nuestras propias fechorías, y por tanto, como algo que sería mejor que no hubiera existido.
bajo la hipótesis anterior, se convierten en una amarga acusación contra el Creador y proporcionan material para la sátira; bajo esta última, forman una acusación contra nuestra propia naturaleza, nuestra propia voluntad, y nos enseñan una lección de humildad. No existe nada más cierto que la verdad general de que es el grave pecado del mundo lo que ha producido el grave sufrimiento del mundo. No me refiero aquí a la conexión física entre estas dos cosas que yace en el ámbito de la experiencia; mi significado es metafísico. En consecuencia, lo único que me reconcilia con el Antiguo Testamento es la historia de la caída. No me parece haber mejor explicación de nuestra existencia que el hecho de que sea el resultado de algún paso en falso, algún pecado por el cual estamos pagando la pena. Siguiendo con lo que escribe Schopenhauer, si quieres una brújula segura que te guíe a través de la vida y disipe toda duda acerca de la manera correcta de mirarla, no puedes hacer nada mejor que acostumbrarte a considerar este mundo como un presidio, una especie de colonia penal, o ergon, como lo llamó el filósofo más antiguo. Aquí el pesimista alemán se refiere a Clemente de Alejandría. Entre los padres cristianos, Orígenes, con un coraje digno de elogio, adoptó este punto de vista, que además se ve reforzado por ciertas teorías objetivas de la vida. No me refiero solo a mi propia filosofía, sino a la sabiduría de los siglos, tal como se expresa en el brahmanismo y el budismo, y en los dichos de filósofos griegos como Empédocles y Pitágoras, así como en la observación de Cicerón de que los sabios de la antigüedad solían enseñar que venimos a este mundo para pagar la pena de un crimen cometido en otro estado de existencia, doctrina que formaba parte de la iniciación en los misterios. Ivanini, a quien sus contemporáneos quemaron, encontrando esa tarea más fácil que refutarlo, expresa la misma idea de manera muy contundente. El hombre, dice, está tan lleno de toda clase de miserias que, me atrevería a sostener que si los espíritus malignos existen en absoluto, han pasado a la forma humana y ahora están expiando sus crímenes. Y el cristianismo verdadero, usando la palabra en su sentido correcto, también considera nuestra existencia como la consecuencia del pecado y del error. Si te acostumbras a esta visión de la vida, regularás tus expectativas en consecuencia y dejarás de considerar todos sus incidentes desagradables, grandes y pequeños, sus sufrimientos, sus preocupaciones, su miseria, como algo inusual o irregular. Antes bien, encontrarás que todo es como debe ser en un mundo en el que cada uno de nosotros paga la pena de la existencia a su manera particular. Tal como continúa Schopenhauer, en general, debe decirse que esta visión de la vida nos permitirá contemplar las llamadas imperfecciones de la gran mayoría de los hombres, sus deficiencias morales e intelectuales y el tipo vulgar de semblante que de ellas resulta, sin sorpresa alguna, por no hablar de indignación, pues nunca dejaremos de reflexionar sobre dónde estamos y sobre el hecho de que los hombres que nos rodean son seres concebidos y nacidos en el pecado y que viven para expiarlo. Eso es lo que el cristianismo quiere decir cuando habla de la naturaleza pecaminosa del hombre. Sea cual sea la necedad que los hombres cometan, cualesquiera que sean sus defectos o sus vicios, ejercitemos la tolerancia, recordando que cuando esas faltas aparecen en los otros, son nuestras propias necedades y vicios los que contemplamos. Son las deficiencias de la humanidad a la que pertenecemos, cuyas faltas compartimos todos y cada uno de nosotros. Es cierto que un hombre puede tener faltas que estén ausentes en su prójimo, y es indudable que la suma total de malas cualidades es en algunos casos muy grande, pues la diferencia de individualidad entre hombre y hombre sobrepasa toda medida. De hecho, la convicción de que el mundo y el hombre son algo que hubiera sido mejor que no existiera es de tal naturaleza que nos llena de indulgencia los unos hacia los otros. Desde este punto de vista, bien podríamos considerar que la forma correcta de dirigirnos a los demás no sea «señor» o «señora», sino «mi compañero de sufrimiento». Esto quizás suene extraño, pero está de acuerdo con los hechos. Coloca a los demás bajo una luz adecuada y nos recuerda aquello que, después de todo, es lo más necesario en la vida: la tolerancia, la paciencia, la consideración y el amor al prójimo, de los cuales todos tienen necesidad y que, por tanto, todo hombre le debe a su semejante. Esta es la conclusión del ensayo sobre los sufrimientos del mundo, y como dije al comienzo, creo que es una defensa muy bella e incluso elocuente del pesimismo como filosofía de vida. Cuando somos pesimistas, dejamos de sorprendernos y dejamos en gran medida de indignarnos o enojarnos por las faltas de los demás.
Reconocemos sus defectos como las faltas comunes de la raza humana, como pecados que no hemos cometido solo porque aún no hemos tenido la oportunidad o la disposición para hacerlo. Pero al identificarnos con los errores, los pecados y el horror mismo de la humanidad, adquirimos una cierta indulgencia, un respeto y, como él dice, incluso un amor al prójimo. No es lo que uno esperaría de un cínico, de un pesimista al que cabría esperar que se convirtiera en un misántropo. No tiene sentido, por supuesto, es una paradoja. Pero existe una forma en la que el reconocimiento del estado verdaderamente terrible de nuestros asuntos nos libera de toda esperanza de mejorarlos y, al mismo tiempo, nos vuelve mucho más comprensivos y amables con las personas entre las que vivimos, incluso mientras, quizá, nos retiramos de ellas interiormente. Tal como aprendemos de Schopenhauer, decir que este mundo es el mejor de los mundos posibles, es una burla amarga dirigida al sufrimiento humano.